Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana tan especial para el Hijo de Dios y todos nosotros, Señor, como hijos tuyos. Gracias porque podemos recordar lo que semana tras semana evaluamos como iglesia y exaltamos tu nombre. También podemos hacerlo en este domingo tan especial, a esta hora temprana del primer día de la semana. Padre, rogamos en estos momentos para que tu palabra pueda encontrar siempre ese lugar que merece tener en nuestro interior y en nuestra aplicación del contenido de la predicación, para que juntos como iglesia podamos avanzar, crecer y enaltecer tu nombre por lo que has hecho, por esa grande obra de la salvación que has hecho en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesús y a través de la resurrección de entre los muertos. Te pido que bendigas este tiempo y que tu nombre sea enaltecido y puesto muy en alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, estuviésemos como aquellos discípulos antes de que les informaran que Cristo había resucitado. Si notó en el pasaje de Lucas, cuando el pastor hizo la lectura, dice que hasta que las mujeres llegaron y les informaron, antes de ello, dice la Biblia que estaban tristes y llorando. Así estuviésemos también nosotros si Cristo no hubiese resucitado. Sin embargo, Cristo resucitó de los muertos, nos dice Pablo. En la lectura de estos versículos, Pablo está exponiendo no un tratado acerca de la resurrección a los hermanos de la iglesia de Corinto, pero sí les habla acerca y les presenta un poco la doctrina de la resurrección de los muertos y presenta la enseñanza antagónica a la cual como cristianos creemos. Si Cristo no hubiese resucitado, esto hubiese pasado y este sería nuestro estado, esta sería nuestra condición y la posición que tuviésemos ahora mismo como hijos de Dios tan privilegiada en base a la obra de la redención que el Señor Jesús llevó a cabo en la cruz y a través de su resurrección, pues no estuviésemos en ese estado que estamos ahora, decía Pablo, y continúa diciendo y en varios versículos presenta y plasma la premisa declaratoria y dice, pero Cristo resucitó de entre los muertos. Lo aclara, lo declara y lo afirma. No es mi intención abundar en los relatos que presentan los evangelistas respecto a la resurrección, ya se han leído. Quiero que analicemos un poco en esta mañana, queridos hermanos y muchachos, acerca del legado de la resurrección. El apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto, mas ahora Cristo ha resucitado. Había una filosofía entre los griegos de pensar que cuando morían todo quedaba ahí y ellos preferían quedar en la muerte para no pensar en que algún día resucitarían los cuerpos, para no volver a caer en los mismos pecados y excesos. Y Pablo les dice, pues vamos a resucitar nosotros que hemos creído, vamos a resucitar algún día, pero quiero decirles que deben de tener en consideración siempre en su mente y en su corazón que si Cristo no hubiese resucitado, pues entonces lo que estamos creyendo, lo que hemos creído, lo que hemos entendido en nuestro corazón y lo que hemos reflexionado y analizado respecto a la muerte y el mensaje de la salvación de nuestro Salvador, pues todo esto sería vano. Y les presenta
su declaratoria, y entonces Pablo dice: mas ahora realmente Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron ha sido hecho, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre, este es Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como todos en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí vemos el gran legado de la resurrección de Cristo. ¿Qué es un legado? Bueno, para poder entender el desarrollo de la predicación, hemos de comprender que un legado es una forma de sucesión mediante la cual el difunto deja un bien o un derecho a varias personas. En otras palabras, pudiésemos decir que un legado es un favor o una herencia que se le otorga mediante la muerte de una persona. No solamente la muerte de Cristo nos ha traído un favor, sino que su muerte y resurrección nos ha beneficiado mucho más. Gloria al Señor, gloria a Dios que su Hijo Jesucristo no quedó sepultado, su cuerpo inerte no quedó en esa tumba, sino que esa tumba ha estado más de 2000 años vacía. Y no solamente a través de la muerte, del sacrificio vicario o sustitutorio de nuestro Señor Jesús, hemos sido salvos al creer en su obra que conlleva la idea de y el hecho de que Él murió, pero también resucitó y ascendió a los cielos. Así que no solamente su muerte nos ha traído beneficios, sino su muerte y su resurrección también. Y estamos aquí esta mañana y venimos cada domingo y al templo, a la casa de Dios, y tratamos de poder agradar a Dios con nuestra vida todos los días, desde mañana, tarde y noche, tratando de motivarnos y de impulsarnos unos a otros y a sí mismos para poder vivir agradando a Dios, porque sabemos que realmente en quien hemos creído es un Dios vivo y no un Dios muerto. Porque nos ha dejado un legado, nos ha otorgado un gran favor, un bien, y más que un bien, muchos beneficios a su vida y a mi vida. Vamos a ver en los siguientes minutos qué implica ese legado, o cómo describe la palabra de Dios ese legado, ese favor o esos favores que Cristo nos ha otorgado a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Si me acompaña al libro de los Hechos o al libro de Hechos, capítulo 26, por favor, Hechos 26, 23, encontramos las palabras y la redacción del hermano Lucas, quien fue el escritor sagrado. Hechos capítulo 26, versículo 23, nos recuerda esta porción de la Biblia lo siguiente. Hechos 26, 23 declara la escritura que el Cristo había de padecer. Está hablando acerca del apóstol Pablo, cómo él decidió humillarse y obedecer, someterse al llamado de Dios. Y dijo el apóstol que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. A través de la resurrección de Cristo, él pudo anunciar con toda certeza y con todo denuedo la luz al pueblo y a los gentiles. ¿A qué se refiere a la luz? Bueno, la luz del Evangelio. Gracias a Dios y gloria al Señor que gracias a Dios que a través de la resurrección de su Hijo Jesús podemos anunciar el Evangelio, y el Evangelio nos ha dado luz, ha brillado. Hemos encontrado en la predicación del Evangelio de Cristo un destello de luz que ha alumbrado nuestra vida pecaminosa que iba rumbo a la condenación del infierno. Así que uno de los varios legados, de los varios favores que podemos meditar y apreciar a través de la resurrección de Cristo es que se nos ha anunciado la luz del Evangelio a todos los pueblos. Hasta en los más remotos y recónditos en el mundo, el Evangelio se está predicando y se ha predicado y ha alumbrado a mucha gente.
La resurrección de Cristo ha venido a consolidar el mensaje de la salvación. Cristo murió, pero no quedó sepultado. Dios le vivificó. Dios le levantó. Al venir a nacer, dijo el profeta en Isaías capítulo 9, si me acompaña por favor, Isaías capítulo 9 en el Antiguo Testamento, dijo el profeta que cuando el Hijo de Dios, el siervo de Dios, nacería, su vida vendría a traer gran luz para aquellos que andaban en tinieblas. Isaías capítulo 9, versículo 2 dice la Biblia, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dijo el profeta. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Sobre ellos, hablando justamente del nacimiento físico, en un cuerpo físico del Mesías tan prometido y tan anhelado en el Antiguo Testamento. Luz resplandeció a los pueblos que andaban en tinieblas. El Cristo resucitado, hermanos, provee de luz a quien vive en tinieblas por el pecado. ¿No es verdad, amados hermanos, que cuando más necesitábamos de Dios, cuando más perdidos nos encontrábamos en este mundo, en su momento vino el Evangelio de Cristo a nuestras vidas, se nos enseñó, se nos predicó, Dios puso en nuestra frente a nosotros, se estuvo moviendo y preparando el escenario para que usted y yo volviésemos a Cristo y pusiésemos nuestro corazón en Él. No fue Él el que vino a mover las piezas, si me permite la expresión, de nuestra vida para que se nos alumbrara nuestra vida oscura por el pecado a través del Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda a los Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted y yo nos encontrábamos en esta situación hace tiempo atrás. Estábamos cegados. El diablo nos había engañado. El enemigo había cegado, como dice este versículo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, lo empapó, lo ensució por el pecado y la práctica del pecado, por la naturaleza pecaminosa que poseíamos, para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Pero gloria al Señor que un día, y gracias a la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, el Evangelio nos ha resplandecido a usted y a mí. Y hoy estamos aquí esta mañana. Años anteriores también, excepto los par de años de la pandemia en su inicio, pero hemos sido movidos impelidos por el Espíritu de Dios morando en nosotros, porque la luz del Evangelio ha encontrado en nosotros una fuente generadora que nos impulsa a vivir más y mejor para nuestro Dios. La luz del Evangelio nos ha despertado a la vista absoluta a todo aquel que vivía en perdición. Gracias a ese legado de la resurrección de Cristo, es decir, ese favor que Dios nos ha dado a través de la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo Jesucristo, ahora se nos ha anunciado la luz del Evangelio. Y quiero recordarles, hermanos, que el personaje principal y el único del Evangelio es Cristo. Puede ofrecer vida eterna mediante la luz del Evangelio, porque Él se ha levantado de entre los muertos. Es lo que dice el apóstol Pablo y lo declaró en Primera a Timoteo capítulo 1. Primera a Timoteo capítulo 1 versículo 10 nos recuerdan las palabras siguientes. Primera Timoteo 1:10 para fornicarios. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice en la Biblia, segunda Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida,
y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que uno de los tantos favores y beneficios que tenemos como un legado de la resurrección del Señor es que se nos ha anunciado la luz del Evangelio a usted y a mí. Pero también, si buscamos en la Escritura Santa, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos a leer un favor más. En este caso nos lo presenta el apóstol Pedro. Un favor más, un beneficio más en favor nuestro por medio de la resurrección de Cristo como una manifestación de su legado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro declaró, inspirado por el Espíritu de Dios, y dijo que hemos renacido. Dios nos hizo renacer por su gran misericordia a una esperanza viva y nueva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que, un favor más, gracias a la resurrección del Señor, es que se ha efectuado en cada uno de nosotros un nuevo nacimiento. Nos hizo renacer. Hemos nacido de arriba. Hemos nacido de nuevo, nos dice la Escritura. El nuevo nacimiento o la regeneración, también llamada así, que se lleva a cabo al creer en Cristo para salvación. Eso, a manera de referencia, lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, donde nos dice la Escritura: los cuales no son engendrados los hijos de Dios. Hablando de estos, no son engendrados, dice, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios no es engendrado físicamente, ni por el deseo de una persona, ni a través de transmisión de los genes, sino es engendrado de una manera divina a través del nuevo nacimiento. Así que, gracias a la resurrección del Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Nuestra vida tiene sentido. Justo en el momento en que la persona cree y acude a Cristo y cree en Él, depositando su fe única y salvadora en el Señor, le hace nacer espiritualmente dentro de la familia de Dios, y Dios le confiere esa nueva naturaleza. Nacemos de nuevo. Recuerda aquel abogado que llegó a Nicodemo, ese experto de la ley en Moisés, que llegó con el Señor Jesús en la noche. Nos lo narra el apóstol Juan en Juan capítulo 3. Maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Comienza la conversación y el Señor no le respondió lo que él le preguntaba, le cuestionaba. Él fue al punto al cual Cristo sabía que tenía necesidad y le dijo: es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Hablando del nuevo nacimiento. Así que gracias a la resurrección del Señor Jesús, se puede obtener la esperanza de la vida eterna mediante el nuevo nacimiento para todo aquel que cree. Encontramos otro favor, y gracias, un favor para nosotros, gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Y esta la encontramos, si me acompaña ahora al pasaje inicial de Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primera a los Corintios 15, 14, donde el apóstol Pablo continúa en su carta, en su epístola a los hermanos griegos de Corinto, explicándoles, aclarándoles acerca de que realmente hay una doctrina bíblica, podemos decirlo así. No fueron los términos utilizados por el apóstol, pero nosotros lo entendemos de esa manera, explicándoles la doctrina bíblica
acerca de la resurrección de los muertos. Deben de creer en la resurrección de los muertos. No deben de ignorar esa gran verdad espiritual y eterna. Porque si no creemos en la resurrección de los muertos, o si no hubiese resurrección de muertos, entonces estamos afirmando que Cristo no resucitó, dijo Pablo. Y continúa en ese tenor presentando su tesis, y en el versículo 14, primera parte, dice: si Cristo no resucitó, no hubiese resucitado. ¿Se da cuenta? Hay un sí condicional. Si no hubiera resucitado, más adelantito aclara y dice, pero sí resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, no resucitó, perdón, vana es entonces nuestra predicación, y vana sería también nuestra fe. Aquí encontramos un favor más, un legado más, gracias a la resurrección de Jesucristo, y es que a través de su muerte, sepultura y resurrección se puede obtener una fe verídica y una fe cierta. Lo declaró la Biblia y dice: si Cristo no resucitó, entonces vana sería nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó, la predicación, la exposición, la fe en la cual hemos tenido y se ha formado a través de creer en el Cristo realmente resucitado. Así que, gracias a la resurrección del Señor, tenemos una fe cierta y verídica. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, la fe sería vana, ya lo sabemos. Pero como sí resucitó, entonces la fe, es decir, la esperanza, la convicción, nuestra creencia en Dios y en su reino es cierta. ¿Qué es lo contrario a vano? Bueno, para poderlo entender hay que saber y comprender qué es algo vano. Algo vano es algo superficial, es algo hueco, algo infundado, algo ilusorio, irreal, algo inoperante, insubstancial. Algo vano es algo efímero, algo que no permanece, que no perdura. Pablo estaba enseñándole a los hermanos de la iglesia de Corinto y les dijo: si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra predicación sería algo que no tuviese fundamento, algo ilusorio, algo irreal, insustancial. ¿No le parece, trae a la mente estos términos, lo que puede ser y lo que es una religión? Eso es justamente lo que es una religión. Algo que no tiene un fundamento, algo irreal, algo fantasioso, algo ficticio, algo superficial. Eso es la religión. Pero el cristianismo no es una religión, es una forma, una manera de vivir distinta a la cual Cristo ha venido a enseñarnos cómo es la vida verdadera. Así que dice la Biblia: si Cristo no resucitó, no hubiese resucitado, entonces nuestra predicación y nuestra fe entonces también serían vanas. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe, nuestra creencia, nuestra predicación existe, es algo auténtico, es algo verídico, algo cierto, es algo veraz. Nuestra fe es real, es sólida, tiene un fundamento, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ese gran favor que el Señor Jesucristo nos ha dado, no solamente a su muerte, sino también a su resurrección, hermanos, es que la fe que usted y yo tenemos en Jesús es cierta, tiene un fundamento. No venimos a la iglesia, a los cultos, no oramos al Señor, no leemos la Biblia, no tratamos de involucrar nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestro ser entero para vivir agradándole a un Dios que estuviera muerto. Nuestra fe tiene sentido, tiene sustancia, es verídica, aunque el mundo cuestione nuestra fe. Cuando uno habla del mensaje de salvación, algunas personas, hay personas escépticas, hay personas que dudan,
Una vez un hombre me dijo, no, 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 a mí no me hables de la religión, no me hables de la Biblia, el asunto de la religión, el asunto de la Biblia, me dijo ese hombre, es para las personas de mente débil, que no tienen carácter. Yo le decía, bueno, creo que es todo lo contrario, más bien. Y tiene un poco de razón, si somos débiles necesitamos del Evangelio en nuestras vidas. Es verdad, sí, tiene razón. O sea, al decir que la palabra de Dios y las cosas de Dios son para la gente, es verdad, porque el pecado nos debilita ante los ojos de Dios y nos hace ser menos y nos humilla y nos hace sentirnos menos. Necesitamos del Evangelio de Cristo. Así que, gracias a la resurrección del Señor, nuestra fe tiene sentido. La gente no entiende. La gente se cuestiona, dice que vas a hacer a las 6 de la mañana a la iglesia. ¿A qué vas? Ni siquiera tienes imágenes para saber a quién le estás cantando y a quién puede llegar tu corazón o la adoración, la cual, pero no sabemos que no depende de imágenes, sino depende de la fe que tenemos en un Dios vivo. Y la Biblia dice que es un Dios invisible. ¿Qué favor, qué otro favor tenemos gracias a la resurrección de Cristo? Bueno, gracias a que Cristo ha resucitado de entre los muertos, Él nos ofrece y nos da el beneficio de que algún día estaremos perfectamente habilitados, un cuerpo especial para la eternidad. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 42. Primera a los Corintios 15, 42 dice en la Biblia, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción, dice Pablo. Así será. Así es también, dijo el apóstol también, así será el proceso, si podemos llamarle proceso de la resurrección, para que lo puedan entender, o el acto de la resurrección. Se siembra en corrupción, el cuerpo muere, se descompone, lo sepultan, pero se va a levantar, es vivificado, resucitado en incorrupción, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado en su momento. Así que ese cuerpo incorruptible, que no pasará por el proceso de la corrupción, de la enfermedad, del deterioro, de la decadencia, será un cuerpo diseñado perfectamente por Dios para que pueda resistir y más que resistir, permanecer en la eternidad, en la gloria de Dios. Dice la Biblia que a razón de que verdaderamente, hermanos, Cristo resucitó, entonces los que son de Él, los que somos de Él, y que hayan muerto, resucitarán a semejanza de la gloria de Él. Lo que dice Pablo en el mismo versículo que ya leímos, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Al resucitar, será en un cuerpo incorruptible, semejante a la gloria de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. El mismo apóstol Pablo se lo viene a declarar a la iglesia de Filipos. Filipenses 3, 21 dice la escritura así, Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo, si me permite desde el 20 la lectura, Filipenses 3, 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, Cristo mismo, gracias a su resurrección, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo terrestre que tenemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque Él ha resucitado, hermanos. Se ha diseñado un cuerpo perfectamente para la eternidad. Poder soportar su belleza cuando estemos con Él. Poder soportar la presencia de Dios.
poder soportar la edad, si me permite el término, de la eternidad futura. Será un cuerpo exento de corrupción, es decir, libre de enfermedades y de muerte. Será un cuerpo exento de deshonra, es decir, de vergüenza y pena por el pecado. Será un cuerpo exento de debilidad, es decir, susceptible a la tentación. Será un cuerpo exento de lo natural, es decir, limitantes naturales, me refiero, o terrenales, como el tiempo y el espacio. Para que este cuerpo terrenal pueda heredar la gloria de Dios, tendrá que ser sometido a ese diseño divino para que pueda entrar al cielo. Este cuerpo natural o cuerpo terrenal, como quiera llamarle, será transformado a uno espiritual. Dijo Pablo, se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Uno que porte detalladamente el diseño de Dios. Hoy traemos el pecado en nuestros sentidos, en nuestra carne, pero al ser resucitado en el tiempo de la resurrección de los hijos de Dios, tendrá ese diseño divino para poder entrar en su presencia y poder permanecer para toda la eternidad futura al lado suyo, gracias a la resurrección de Cristo. Un favor más que obtenemos y el Señor nos ha otorgado mediante su resurrección. Lo encontramos nuevamente allí en el pasaje introductorio, 1 Corintios 15:14, nuevamente. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado o no hubiese resucitado, dijo Pablo, el apóstol, entonces lo que exponemos de la palabra de Dios, lo que enseñamos bíblicamente, lo que exponemos, de lo que el Espíritu de Dios nos da, decía Pablo, nuestra predicación, nuestra querugma, el anuncio del mensaje de Dios, sería entonces, dijo Pablo, algo vano. Sería vano, sería intrascendente. En otras palabras, sería una pérdida de tiempo predicar. Algunos pueden llegar a pensar que eso es. ¿Para qué te preparas? ¿Para qué estudias teológicamente? ¿Para qué vas y acudes a un lugar donde no hay gente? ¿O por qué dejas a tu familia para ir a predicar de la Biblia, de la religión, a otras personas que ni siquiera son tus parientes? Dicen algunos que no entienden por qué para ellos es locura la palabra de la cruz. Pero la predicación del Evangelio de Cristo, hermano, tiene sentido. No es vana, no es superficial. Es algo que tiene sustancia. Pablo presenta las consecuencias terribles en este pasaje, en este capítulo, de la falsedad de la resurrección de Cristo o de los muertos, que conllevaba la idea también de creer en la nulidad de la resurrección de los muertos. Pues obviamente entonces no creerían tampoco que Cristo habrá resucitado. Así que Pablo les presenta a los corintios la falsedad de la resurrección de Cristo. De haber sido posible eso, me refiero, y aclaro, pero al ser real y ser verdadera, entonces se convierte en lo contrario a lo que Pablo describió en este capítulo 15. La predicación sería vana. La palabra predicación, término querugma o querugma, que es la proclamación o dar a conocer un mensaje, en este caso, las buenas nuevas de Cristo. Y la predicación en general de las Escrituras, no únicamente el mensaje de salvación a través del Evangelio, sino la predicación de la palabra bendita de Dios en cualquier servicio y en cualquier lugar donde la iglesia se reúna, tiene un total y absoluto sentido porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Cuando venga a la iglesia, querido hermano y muchachos, atiendan a la predicación. ¿Sabe por qué? Porque tiene sentido el mensaje de Dios. Porque Cristo ha resucitado. Sencillamente.
Es que el pastor cuando predica siempre parece que me está hablando a mí y se me queda viendo a mí como diciendo, tú tienes que corregir tu vida. Es verdad, tenemos que corregir nuestra vida. Y no es el pastor necesariamente, es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado a través de la predicación de la palabra de Dios y obviamente por el instrumento que Dios ha escogido y diseñado, que es un predicador, que es el pastor. ¿Verdad que sí, hermano? Atienda la predicación, tiene sentido, no es superficial. No diga, yo ya sé el tema, mejor voy al Oxxo por un café. No se trata de restarle la importancia a la predicación. La predicación viene a lograr mucho más allá de lo que usted y yo podemos pensar, imaginar siquiera. ¿Sabe por qué? Porque es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, pero también porque Cristo está vivo, ha resucitado. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque toda predicación tiene como finalidad exaltar la persona del Señor Jesucristo. Y si Él no hubiese resucitado, ¿qué caso tendría predicar? ¿Qué caso tendría sentarnos y estar escuchando a alguien gritar y hablar y exponer si todo fuese vano y perenne y superficial y ficticio? El mundo no lo entiende, pero usted y yo sí lo entendemos. Lo deberíamos de entender. Gracias a la resurrección de Cristo, gracias a que Él ha muerto y ha resucitado de entre los muertos, su resurrección nos ha dejado un legado tan especial y tan particular que le ha dado sentido y utilidad a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se han convertido de las tinieblas a la luz de Cristo por la predicación? ¿Cuántos han creído y han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador porque se les predicó? Es decir, se les presentó el mensaje de la salvación, del Evangelio de Cristo, y fueron transformados mediante el poder del Evangelio, la predicación. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, entonces la predicación fuese vana. Pero como Cristo resucitó, tiene sentido, tiene eficacia y tiene poder. Tiene poder. Hace algún tiempo un hermano me decía, pastor, voy a mandar a mi hijo a este recurso, a este medio, me lo han canalizado porque necesito que él cambie su vida. Le digo, hermano, el cambio de la vida de su hijo no vendrá a llevarlo a través de un profesional de la salud, sino necesita exponerse a la predicación de la palabra de Dios. Dice, no, a mí no me funciona eso. Y le, pues ya veo que no. Porque no se puede menospreciar la predicación de esa manera. Traiga a su hijo a la iglesia, aunque no quiera venir, tráigalo, fuércelo, a que venga, a que se siente, que escuche. Yo me acuerdo que nuestras mamás nos forzaban a comer porque sabían que es bueno cuando estábamos pequeños. ¿Por qué no lo va a forzar a su hijo a venir a la iglesia? ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 25, decía. Bueno, pues con mayor razón. Y eso es todo, hermano. Miren, muchos de los dolores de cabeza, mucho de lo que necesitamos corregir, no se va a rectificar, no se va a corregir, al menos que nos sentemos en este lugar y escuchemos la predicación, porque Cristo resucitó y la predicación no es vana, tiene poder. Escuchemos predicación. No la menosprecie. No la haga menos. Venga al templo y dígale, Señor, gracias porque tengo un lugar, como decía el pastor, tenemos un templo, tenemos un predicador, tenemos bancas, tenemos himnario, tenemos nuestros sentidos para poderlos involucrar en la participación del desarrollo del culto y su mantenimiento para exaltar el nombre del Señor inicialmente, pero también porque Dios quiere enseñarnos algo. ¿Sabe por qué? Él resucitó, porque Él está interesado en usted y en mí. Por eso venimos al templo, para enaltecer el nombre de Cristo, pero también para escuchar la predicación. No se duerma en la predicación. A veces es fácil, ¿verdad? A veces es muy fácil dormirse, menospreciando, haciendo menos lo que el Señor quiere para nosotros. Pero tenemos que estar atentos. Si se le cierra un ojo, pues mantenga abierto el otro. Pero atienda a la predicación. ¿Sabe? Cristo ha resucitado y nos ha dado este legado. La predicación tiene sentido.
mucho sentido y utilidad a nuestras propias vidas. Voy a terminar leyendo los versículos de 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, concluye el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, concluye el tema diciendo así que. Ese así que está conectando el tema del cual está exponiendo, es decir, la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo, la eficacia de nuestra fe, lo verídico de nuestras convicciones en Cristo, porque lo estamos depositando en un Cristo vivo y resucitado. Así que si Cristo resucitó y como Cristo lo hizo, no se quedó en la tumba y Él está vivo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Así que como Cristo vive, hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué debe lograr, hermanos, la resurrección en nosotros? Muchos aspectos, muchas consecuencias benéficas las hay. Una de tantas es el permanecer firmes y constantes en el Señor, creciendo nuestra fe, pero haciendo crecer la obra del Señor siempre, sabiendo que lo que usted y yo hacemos para el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Cristo ha resucitado. Cuando usted hace algo por alguien, por un hermano, lo hace por el Señor, y lo está haciendo por el Señor Jesucristo que vive, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que, hermanos, nos debe hacer reflexionar y analizar qué estamos haciendo por el Señor. Si Él resucitó, entonces yo tengo que ser agradecido con Él, tengo que enaltecerle, tengo que adorarle, pero hay algo que yo tengo que reaccionar, porque realmente Cristo ha resucitado y no está muerto. Así que me debe de llevar a accionar mi compromiso con Dios por todo lo que Él ha hecho por mí, por todo lo que Él ha hecho por usted. El Señor sea enaltecido y Cristo sea puesto muy en alto su nombre en todo lo que hagamos en nuestra vida, principalmente en este domingo. Venga a la iglesia, participe del compañerismo, vamos a tener la comunión hoy en la noche, tiempo tan solemne, tan sagrado y tan formal. Venga porque Cristo resucitó de entre los muertos.